Buenos días. Hoy quisiera hablarles sobre una carta que circuló, eh, inicia a circular el 12 de mayo del 2024 de este año. Una carta producida por indígenas eh, del norte del Cauca, dirigida al bloque occidental Jacobo Arenas, de lo que se conoce como las disidencias de las FARC, dirigidas por eh, Iván Mordisco. Bueno, ahora sabemos que esas disidencias también ya están divididas, pero por ahora dejémoslo así. La carta es muy interesante. Son 9 páginas, pero si uno toma 3 o 4 de las frases textuales que están allí, pues se deja ver esa disfuncionalidad, esa mezcla de corrupción e ineficiencia de las instituciones en general, pero especialmente de la justicia criminal. Sin justicia criminal que sea capaz de abrumar mentalmente a los individuos para que no usen la fuerza, la amenaza, la trampa, la extorsión y cualquier otro mecanismo, es decir, la ilegalidad misma, para alcanzar esas tendencias del ser humano que son, repito, la riqueza, el afán de placer, el afán de honores, de reconocimiento y el último, el del poder. Sin una justicia criminal capaz de mantener a raya esas 4 tendencias naturales del ser humano, entonces nos encontramos con lo que vive, por ejemplo, Colombia. Y con algo muy particular que tiene Colombia, y es que aquí negociar la ley criminal, en vista de esa disfuncionalidad, se convirtió en una práctica totalmente aceptada. Hoy es defendida absolutamente por todos. Incluso, en una forma ingenua, hasta la Iglesia Católica participa, y participa de buena fe en este proceso. Esto inicia en 1958. Lo inician los liberales y los conservadores en lo que se llamó el Frente Nacional. Los directorios de los dos partidos, los líderes, se reúnen inclusive por fuera del país y dicen: no, solucionemos este problema, vamos a dejar de matarnos. Recuerden, tenemos que desde 1948, con el asesinato de Gaitán, pues se desata todo eso que se conoce la violencia, y pues se habla de por lo menos 200.000 muertos por todo el país, pero principalmente en ciertas zonas. Y lo que hoy se descubre con la historia es que allí no solamente estaban liberales y conservadores haciendo la guerra, sino estaba también los comunistas, que ya desde 1930 ya tuvieron su primer candidato presidencial, y desde 1920 ya tenían formado su partido y venían ya, estaban completamente sumergidos en el sistema marxista de propaganda bueno, y de propagar, sí, la supuesta revolución. Entonces, ese otro ingrediente que, insisto, hasta ahora lo estamos vislumbrando y nos estamos dando cuenta de que en realidad el conflicto no era bipartidista, sino tripartidista. Y que en 1958, cuando liberales y conservadores se arreglan, los comunistas se quedan por fuera, pero no porque no fueran invitados, no porque no quisieran en últimas hacer lo mismo, sino porque estaban confiados en el éxito de la revolución. Y especialmente después de 1959, cuando Cuba se convierte en comunista, Fidel Castro entonces va a ser el instrumento para que todo el experimento marxista que había nacido en esa Rusia de inicios del siglo XX, pues sea exportado a América Latina. No me voy a extender sobre ese punto, pero quiero dejar esto claro porque hoy, démonos cuenta, cuando han pasado casi 100 años de estos acontecimientos, estamos, bueno, por lo menos 70 años desde estos acontecimientos, pues vemos en esta carta el reflejo de todo lo que allí se fue forjando, ¿no? de este adoctrinamiento silencioso de ciertos sectores campesinos y especialmente indígenas. Un adoctrinamiento que fue, hoy comprobamos, y lo demuestra esta carta, tremendamente exitoso. Por ejemplo, en esta carta se menciona que se ha perdido por parte de estas disidencias, de este frente, Jacobo Arenas, el frente occidental llamado Jacobo Arenas, lo denominan como una traición a la lucha revolucionaria.
Una misiva de 9 páginas que inicia con una dura afirmación: la degradación de una organización que traicionó su lucha revolucionaria. Dicen las comunidades que las atrocidades que cometen las disidencias son contrarias al legado que proclaman. Es decir, los mismos indígenas le están reclamando a estas guerrilleros, a estos supuestos insurgentes que están cometiendo atrocidades, dicen ellos, que niegan el legado de Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Esto es muy interesante porque estos dos personajes que han sido mitificados una y otra vez, y en esto han contribuido inclusive países extranjeros, especialmente con esta historia de Marquetalia y aquello de que Marulanda se convirtió en el asesino y en el secuestrador y en el extorsionista y en el reclutador de niños para convertirlos en depredadores. Se convirtió porque le robaron unas gallinitas y unos marranitos, solía decir. Cuando hoy tenemos las evidencias, hoy existen las pruebas de que en realidad era un individuo que había decidido apostarle a la ilegalidad y que encontró, desde luego, en el marxismo la justificación para acceder a riqueza, placer, reconocimiento, honores y poder. Y todo eso lo tuvo y murió disfrutando de todo ello. Bueno, y Jacobo Arenas, el supuesto ideólogo, un individuo del que se conoce muchísima información hoy en día, y por ejemplo sabemos en un diario que es en las memorias del proceso de paz del presidente Belisario Betancur entre 1982 y 1986, el primer proceso de paz con las FARC. Sabemos además que uno de los, esto es gracioso también, que uno de los comisionados de paz era en realidad un infiltrado, le servía era a las guerrillas, a las FARC en este caso, y tenía una comunicación constante con Jacobo Arenas, y esto está publicado, dice con esas memorias, y allí se demuestra la manipulación, un poco hasta la burla misma de todo lo que iban haciendo, de cómo mezclaban todo esto de las diferentes formas de lucha, y cómo ciertos actos de sabotaje, y bueno, el mismo hecho del poder económico que ya tenían, porque estaban sumergidos en el narcotráfico. Y Jacobo Arenas, están las palabras del señor en donde la mentira, la manipulación era su gran habilidad. Él decía, por ejemplo, si se va a secuestrar a alguien, hay que secuestrarlo, pero hay que negarle que lo hicimos nosotros. Hay que decir que esto es producto, más bien hay que tratar de culpar al ejército. Insisto, todo esto aparece en los documentos y hoy entonces los indígenas están reivindicando la memoria de dos individuos que, insisto, le apostaron al crimen, que fueron tremendamente, pongámoslo en términos maquiavélicos. Para ellos el fin, insisto, el fin último era el poder, pero desde luego no iban a despreciar la riqueza, no iban a despreciar, jamás despreciaron el placer y menos el reconocimiento y los honores. Entonces tenemos que los indígenas además le dicen, se quejan un poco con las disidencias, y entonces les están diciendo, no, oiga, pero es que tenemos claro que el enemigo para ustedes ya no es el Estado, o el régimen político, o los ricos, o la oligarquía. Allí está ese discurso de odio que va a implantar, insisto, el comunismo desde 1920 en Colombia, poco a poco, y que nos lleva a la división que tenemos hoy en día, donde ya no nos reconocemos como una nación, sino estamos llenos de nacionalidades, pareciese, ¿no? Y de identidades, porque además estamos en la era del hombre posmoderno, que a partir del sentimiento dice, se siente algo, se siente una cosa, se siente un animal, se siente cualquier cosa. Entonces tenemos esta situación tan particular de unos indígenas, de una comunidad indígena que le dice, pero si usted no está atacando el Estado, inclusive le muestran las cifras en la carta, dice, mire cuántos ataques ha tenido, cuántos combates ha tenido usted con el ejército, compárelo con la cantidad de asesinatos y daños que ha cometido sobre nuestra comunidad. Es un poco el reclamo de por qué no más bien mata soldados en vez de matar indígenas.
Hasta ese punto estamos llegando y hemos llegado, insisto, porque ha pasado mucho tiempo en donde este adoctrinamiento a partir del odio ha estado presente, ¿no? Entonces es que como no tenemos oportunidades económicas, como se nos ha excluido política y socialmente, entonces tenemos el derecho de asesinar, el derecho de robar, el derecho de extorsionar, tenemos el derecho de secuestrar, el derecho de desaparecer, el derecho de violar, el derecho de reclutar niños y convertirlos en depredadores. Y desde los años 70, entonces también un supuesto derecho a traquetear. Ese discurso está ahí presente, se ve en la carta, porque los indígenas entonces van a decir que ellos como Petro, como el presidente, creen que la guerra solo le sirve a los poderosos, a los ricos. Claro, insisto, es el mismo argumento marxista que arranca ya en 1848 y que va a ser usado en toda América Latina durante el siglo XX, especialmente después de 1959, cuando Cuba se convierte en la primera dictadura comunista del continente. Ese discurso es muy fuerte, está aquí marcado, y por eso estas organizaciones indígenas les dicen a las disidencias que ni ustedes ni ninguna de las otras organizaciones subversivas tiene una estrategia para derrotar al Estado. Casi que se le exige, pero usted debería estar haciéndole la guerra al Estado. De eso se trata. No nos haga la guerra a nosotros. Y le recuerda que están más concentrados en este momento, no en el poder, no quieren el poder, esa es una prueba, ¿no? No están concentrados, no se comprometen en hacer la guerra al Estado, ustedes no están buscando poder, sino están buscando solo riqueza, placer y reconocimiento. Y abandonaron entonces la búsqueda del poder, y eso es lo que critican los indígenas. En realidad, todo esto pasa porque no hemos construido un sistema de justicia criminal capaz de abrumar mentalmente a todo aquel que use el delito, que use la fuerza, que use la amenaza, que use el engaño, que use la mentira, que use la trampa para llegar a la riqueza, al placer, a los honores y al poder. Muchísimas gracias. Seguimos hablando. Los invito a visitar mi portal profebeltran.com. Allí podrá descargar usted algunos documentos gratuitos. Por ejemplo, el libro a partir del cual nace esta idea, la de crear este canal. Su versión actualizada de 2023 puede ser descargada gratuitamente en profebeltran.com. Y como no recibimos ninguna contribución de persona natural o jurídica, para no poner en peligro el compromiso con la verdad, lo invito a usted a que contribuya en la cantidad que usted desee para poder mantener esta charla sobre la trágica realidad colombiana. Muchas gracias.